Imagina poder predecir los momentos clave de una interacción subatómica, pero no resolviendo ecuaciones complejísimas, sino simplemente mirando cómo unos planos se cruzan en un espacio de más dimensiones. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pues no, es la vanguardia de la física teórica. Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un material que es fascinante y, bueno, un auténtico reto. Un artículo del servidor Archive titulado Singularidades de las integrales de Feynman, de Tanay Pathak y Ramesh Srikantan. Nuestra misión es desentrañar una técnica que combina ideas de la física de los 60 con geometría súper avanzada para entender la estructura oculta de las interacciones de partículas. El objetivo, si lo he entendido bien, es encontrar las singularidades sin tener que hacer todo el cálculo de la integral. Totalmente. Y es que esas integrales, las de Feynman, son la base de los cálculos de precisión en física de partículas desde hace más de 70 años, ¿eh? Son el pan de cada día. Claro. Y esas singularidades que mencionas no son errores ni mucho menos. Son como señales, como umbrales, donde pueden ocurrir fenómenos físicos reales, como la creación de nuevas partículas. Y el método tradicional para encontrarlas son las ecuaciones de Landau. Eso es. Pero este artículo propone un enfoque, radicalmente distinto, mucho más geométrico. Ahora, hay que ir con pies de plomo. Ellos mismos lo califican de investigación en la frontera, reconociendo que la complejidad puede ser abrumadora. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. El artículo parte de un problema, que es que las integrales de Feynman no son compactas. A ver, esto suena muy técnico. Quiere decir que tanto el espacio donde se mueven las partículas como el dominio de la integral son infinitos, ¿no? Exacto. Y eso es un problema mayúsculo. Piénsalo así. En matemáticas hay herramientas muy potentes, teoremas que funcionan de maravilla, pero solo en espacios que son finitos y cerrados, compactos. Si tu campo de juego es infinito, esas herramientas no te sirven. Es como tener un martillo increíble, pero que los clavos están fuera de tu alcance. Justo. Y aquí es donde proponen su solución, que es la madre del cordero de su método, la compactificación. Una idea que suena elegante. Y lo es. Es elegante, pero no es trivial. La comparan con proyectar un plano infinito sobre una esfera finita, la esfera de Riemann. Lo que hacen en esencia es tomar un espacio de 4 dimensiones, el C4, y lo incrustan en un espacio proyectivo complejo de 5 dimensiones, el CP5. Lo envuelven, por así decirlo. Ah, vale. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Al hacer esto, los propagadores de Feynman, que son los que describen el movimiento de las partículas. Sí, son como las instrucciones de su viaje. Energía, momento, masa. Pues esas instrucciones, que eran ecuaciones bastante complejas, se transforman. El artículo dice que se convierten en simples hiperplanos en ese nuevo espacio compacto. Exacto. Pasan a ser como láminas planas en un espacio de 5 dimensiones. Espera. Entonces el problema de la física se convierte en un problema de geometría, de dónde se cruzan unas láminas. Es exactamente eso. Es una simplificación conceptual brutal. La pregunta ya no es ¿resuelve esta integral infernal?, sino ¿cómo y dónde se intersecan estos planos? Y justo en esa intersección es donde están las singularidades que buscamos. Vale. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de intersección buscamos? Porque los planos se pueden cortar de muchas maneras. Y aquí está el concepto clave del artículo. Posición no general. Las singularidades surgen cuando estos hiperplanos no se cruzan limpiamente, sino que se tocan de una forma muy particular. El artículo lo llama un pellizco, un pinch. Lo ilustran muy bien en la figura 1. En una posición general, dos superficies se cortan, pero en una posición no general, son tangentes justo en el punto de contacto. Eso es. Y en ese punto, sus vectores normales, que son como las flechas que salen perpendiculares a la superficie, son paralelos, apuntan en la misma dirección. Es justo en ese roce donde la matemática se vuelve singular y la física, se vuelve interesante. O sea que todo se reduce a encontrar ese momento de tangencia. Y lo más fascinante de todo es que estas condiciones geométricas, las de la posición no general, se parecen muchísimo a las ecuaciones de Landau de toda la vida. ¿Ah, sí? Sí, pero son más generales. Unifican diferentes conceptos que antes se trataban por separado bajo un único paraguas geométrico. Es muy potente. Vale. La teoría suena redonda, pero ¿funciona en la práctica? Me refiero, ¿lo han probado con algo que ya conozcamos para ver si los resultados cuadran? Claro. Es el primer paso obligado.
Y empiezan con el caso más sencillo que existe, la integral de burbuja de un bucle, la que se ve en la figura 2. Una partícula que se divide en dos, hacen un bucle y se vuelven a unir. Es el hola mundo de estos cálculos. ¿Y qué obtienen? Pues aplican su método de compactificación, buscan ese pellizco geométrico y ¡zas! Obtienen de forma directa las singularidades que ya se conocían desde hace décadas. ¿Cuáles son? El umbral, el threshold, que es la energía mínima para que ese proceso ocurra físicamente, para que se creen esas dos partículas. Y también el pseudo-umbral, que es una solución matemática que no corresponde a un proceso físico real. El método las escupe a las dos. Sin despeinarse. Pero no solo eso. El método también explica de forma supernatural las llamadas singularidades de segundo tipo. Que tradicionalmente eran un dolor de cabeza, ¿no? Porque ocurrían en el infinito. Sección de los propagadores con un plano adicional que aparece durante la compactificación, el plano en el infinito. O sea, no es una partícula, es una propiedad del nuevo espacio que han construido. Precisamente. Es un artefacto de la geometría que han creado, y cuando los planos de las partículas pellizcan ese plano del infinito, ¡boom!, aparecen esas singularidades. Es una unificación muy, muy potente. Un momento, que aquí me surge una duda. Si el método te da varias soluciones matemáticas, varios tipos de singularidades, ¿cómo sabemos cuál corresponde a un fenómeno físico real y cuál es solo un artefacto matemático? ¿No nos complica la vida? Esa es una pregunta fundamental, y el artículo la aborda de una forma muy elegante. Se fijan en unos parámetros que surgen de su análisis geométrico. Los llaman alfa, alfa. Vale. Y se dan cuenta de algo increíble. Para la integral de burbuja, cuando la singularidad es el umbral físico, el real, los dos parámetros alfa 1 y alfa 2 son positivos. ¿Y para las otras? Si alguno es negativo, la singularidad está en lo que se llama la hoja no física. Es una solución matemáticamente válida, pero que no se manifiesta en la realidad. ¿Ostras? O sea que el signo de unos números te está diciendo si estás en la realidad física o en una posibilidad matemática. Exactamente. Y lo más bonito es que esto conecta con algo que ya se sabía de los parámetros de Feynman de los cálculos tradicionales. Que esta nueva geometría reproduzca esa condición física de forma tan natural sugiere que la conexión es muy profunda. No es un truco. Impresionante. Vale, después de la burbuja lo aplican a diagramas más complejos, como el triángulo y la caja, y sigue funcionando, ¿no? Reproduce los resultados conocidos de forma unificada. Para un bucle, sí, el método es robusto. Pero, y es un pero muy grande, es al pasar a los dos bucles donde el método, muestra sus costuras. Ahí es donde se lía la cosa. Ahí es donde los cálculos, y cito textualmente, se vuelven tediosos. El número de ecuaciones que hay que resolver crece enormemente. La compactificación de múltiples partículas se vuelve recursiva, muy compleja. Entonces, es una herramienta elegante, pero que en el fondo es poco práctica para los problemas de verdad, los del mundo real. No necesariamente. No es un fracaso. Demuestra que el marco teórico funciona. Por ejemplo, en la doble caja, que es un diagrama muy complicado, no calculan la singularidad principal, pero sí muestran cómo analizar subconjuntos de propagadores. Vale, no pueden con el puzzle entero, pero sí con algunas piezas. Eso es. Lo que el artículo deja muy claro es que para que este método sea útil a gran escala se necesitaría muchísima optimización y, sobre todo, automatizar el procedimiento. Es una prueba de concepto, una puerta abierta a un nuevo enfoque, no la solución final a todos los problemas. De acuerdo. Entonces, haciendo un resumen con que nos quedamos, hemos visto un método que transforma un problema de física cuántica en uno de pura geometría. ¿Correcto? Mediante la compactificación, unifican distintos tipos de singularidades en un único marco, la intersección de planos en un espacio de dimensiones superiores. El gran valor de este trabajo es ese cambio de perspectiva. Se centra en entender la estructura analítica de la física sin necesidad de hacer el cálculo completo, que es una bestialidad. Y su geometría no solo encuentra las singularidades, sino que nos da pistas sobre cuáles son físicamente relevantes. Aunque, como hemos visto, la complejidad es un obstáculo real cuando la cosa se complica. Sin duda. Esto es la frontera del conocimiento, como bien dicen los autores. Pero el camino que abre es muy, muy prometedor. El artículo termina mencionando una idea para el futuro que me ha dejado pensando. Hablan de la posibilidad de construir una tabla de índices de Kronecker para determinar la estructura completa de hojas de estas integrales.
Sí, es una idea muy ambiciosa. Es que esto sugiere que se podría crear un mapa algebraico completo de todas las realidades, físicas y no físicas, que pueden surgir de una interacción. Y eso me lleva a una última pregunta. ¿Qué significaría tener un mapa completo de las posibilidades matemáticas del universo, incluso de las que no se manifiestan? Que podríamos aprender, no de los destinos, sino de la propia estructura de ese mapa. Con esa pregunta lo dejamos. Hasta la próxima.